Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Apologética Malacitana. ¿Quién de vosotros no ha escuchado alguna vez a algún protestante de decir: los primeros mártires eran de nosotros, los evangélicos? Esos primeros protestantes eran los que existieron en los primeros siglos. Lo que pasa que luego los católicos asesinaron a esos primeros evangélicos, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado esa película de ciencia ficción, ¿verdad? Decir que esos primeros mártires eran evangélicos, eran protestantes, ¿verdad? Y muchos católicos que desconocen la historia de nuestra iglesia se lo creen, se echan las manos a la cabeza y dicen: es verdad, la iglesia evangélica era la que moría a manos de los romanos y a manos de los católicos, para que así la iglesia católica fuera la que predominara. La iglesia católica es la asesina, ¿verdad?, de esos primeros cristianos evangélicos. Error. Error. Voy a dar nombres de varios cristianos, no solamente cristianos, óyeme, papas, sumos pontífices católicos que murieron por su fe en Cristo. Todo esto antes de Constantino. ¿Qué dicen los protestantes? Que Constantino mató, masacró, asesinó, persiguió a los evangélicos para poder imponer la religión católica. Eso me suena a mí a película de Steven Spielberg. Os voy a dar el primer nombre de un papa mártir. Quitemos a Pedro, que fue el primer papa, y ya sabemos que él murió en Roma y murió mártir, ¿verdad? El siguiente papa que murió siendo mártir, San Clemente. San Clemente fue sumo pontífice desde el año 88 después de Cristo hasta el año 97. Fue desterrado por el emperador Nerva al Quersoneso, tras haber abdicado para permitir la elección de un nuevo pastor que pudiera asistir a su diócesis romana, en la que encuentra prisioneros a más de 2000 cristianos condenados a trabajos forzados. Después de su muerte, de su martirio, fue sepultado en Grecia. Luego sus restos fueron trasladados en el siglo IX por San Cirilo y San Metodio a Roma, donde se le depositó en la antiguísima iglesia que lleva su nombre y que fue edificada sobre su casa paterna en el monte Celio y el Esquilino. Otro papa, ¿verdad? Porque los evangélicos no tienen papas, ¿verdad? No tienen sumos pontífices, ¿verdad? San Alejandro, año 105 hasta el 115, que duró su pontificado. No le valió su amistad con el prefecto Hermes y el tribuno Quirino, miembros de la corte imperial para salvar su vida. Fue mandado a decapitar bajo Trajano, junto con el mismo Hermes y los presbíteros Evencio y Teodulo. Algunos críticos han sugerido que el Alejandro mártir fue sepultado junto a sus compañeros en la vía Nomentana, ¿verdad? Tenemos a San Calixto I, que su pontificado fue desde el año 217 al año 222.
víctima de una escaramuza pagana contra los cristianos. A pesar de que en ese tiempo existía una relativa paz en el tiempo que el emperador Alejandro Severo estuvo mandando sobre esa zona, ¿verdad? Aún habiendo paz, ese papa, San Calixto I, fue martirizado, fue arrojado a un pozo desde una ventana desde su domicilio en el Trastevere y enterrado en el cementerio de Calidopodio, en la Vía Aurelia, en la Basílica de Santa María del Trastevere. A la derecha del altar mayor se puede apreciar una inscripción que indica el lugar de su martirio. Sobre el sepulcro del Papa Calixto se edificó una iglesia, siendo la primera vez que se concedía este honor a un santo mártir. Podemos seguir. San Ponciano, año 230. San Fabián, año 236, hasta el año 250, que duró su pontificado. San Cornelio, papa, su pontificado duró desde el año 251 al 253. Este papa fue desterrado por el emperador triboniano Galo a Centocele, en la Civita Vecchia, donde murió en lor de santidad. San Sixto II, año 257 hasta el año 258. Tuvo un pontificado bastante corto, ¿verdad? Luego hay una gran cantidad de papas que se creen que han muerto mártires, pero que esas fiestas de los mártires se suprimieron del calendario litúrgico de la Iglesia porque no se tiene certeza, no se tiene ningún tipo de documentación para poder afirmar fehacientemente que esos papas fueron mártires, para que vean que la Iglesia no hace nada si no tiene pruebas fehacientes para afirmar algo, ¿verdad? La Iglesia, a través de la historia, se cree, por ejemplo, que San Lino murió mártir, San Anacleto murió mártir, San Sixto I, San Evaristo, San Higinio, San Aniceto murieron mártires, pero la Iglesia, al no tener documentación, no tener pruebas, como he dicho, pruebas fehacientes, contundentes sobre su martirio, pues simplemente lo saca del calendario litúrgico, porque la Iglesia no hace las cosas al tuntún. La Iglesia, cuando hace algo, lo hace porque tiene pruebas y pruebas contundentes. Ahora, a mis hermanos protestantes, tú que reniegas no del Papa actual, sino de todos los papas, te ríes de ellos, los llamas de todo, anticristo, Satanás, diablo, ¿qué cosa no se le ha podido llamar al sumo pontífice de la Iglesia Católica? Ten cuidado con lo que dices, porque, como he estado comentando, dentro de la Iglesia Católica hay papas mártires, papas que han dado su vida por la fe en Cristo. ¿Y qué ocurre? Pues que esa sangre que han derramado por su fe en Cristo nos puede ocurrir como lo que sucede en Apocalipsis 6:10. ¿Qué dice?
esas almas de los primeros mártires de la iglesia. Señor, Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Cada vez que te ríes de un mártir, cada vez que pisoteas la sangre de los mártires, esas almas claman directamente a Dios y piden justicia. Así que guardemos el recuerdo de estas personas que han dado su vida por Cristo, personas que han vivido su fe a cabalidad y que no han dudado en dar su vida por Cristo. Tú y yo podemos decirlo muy fácilmente: yo daría mi vida por Cristo, pero que en una situación comprometida podemos llegar a ser un poco como Pedro, ¿verdad? Podemos llegar a negar. Podemos negar a Cristo. Porque Pedro igualmente decía: Señor, eso no va a pasar. Antes prefiero morir. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Por eso no seamos tan adelantados, porque vaya que el gallo cante y nosotros neguemos al Señor. Estas personas, estos sumos pontífices, sí han dado su vida por Cristo y la han dado por su iglesia. No con palabras, sino con hechos. Y la iglesia, en su sabiduría, nos enseña que una de las posibilidades para ir al cielo directamente es morir siendo mártires, dando la vida por Cristo. Y como siempre, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así que, como conclusión, esos primeros mártires eran cristianos católicos y papas. Entre esos mártires hay papas, sumos pontífices. Así que un poco de respeto, ¿verdad? Si no eres católico, respeta la sangre de los mártires, esos hermanos que nos han precedido en el tiempo en nuestra fe. Así que, hermano, esfuérzate y sé valiente.